Venezuela solía ser una tierra de grandes sueños, sentada sobre las mayores reservas de petróleo del mundo. Tenía más petróleo que Arabia Saudita. Durante gran parte del siglo XX, el país parecía dirigirse a una prosperidad interminable. Los ciudadanos pagan el precio. Antes el país más rico de América Latina, el conflicto llevó a Venezuela a una grave crisis económica. La gente de Venezuela tiene miedo y está desesperada. Millones ya han huido a otros países, incluyendo a Estados Unidos. Venezuela está movilizando fuerzas militares en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos. Hoy, millones de venezolanos viven en pobreza extrema, buscando comida, medicinas y servicios básicos como agua y electricidad. Antes el dinero rendía para un carrito de víveres, ahora solo para una barra de pan. Durante la crisis, la gente llevaba sacos de efectivo para comprar cosas pequeñas. Algunas tiendas dejaron de contar el dinero y solo lo pesaban porque era más rápido. El contraste entre lo que Venezuela pudo ser y lo que es hoy es tan grande que parece otro país. ¿Cómo una nación antes de las más ricas de América Latina terminó tan destrozada? Repasaremos la historia desde su auge, las decisiones que causaron su caída y los cambios actuales. Para entender todo esto, retrocedamos un poco en el tiempo. Verás, a principios de 1900 Venezuela era un lugar muy diferente. Hasta la década de 1920, el petróleo lo cambió todo. Para la década de 1950, el dinero del petróleo estaba llegando a raudales y transformando el país. Caracas y otras ciudades vibraban con autos nuevos, edificios modernos y una clase media en auge que vivía mejor que muchos en países vecinos. En ese entonces, la riqueza por persona de Venezuela estaba entre las más altas de América Latina, incluso superando a algunas naciones europeas, con un Producto Interno Bruto per cápita de alrededor de $7.400, en 1950, lo que equivale a poco más de $99.000 hoy en día. El petróleo no era solo un producto, era el corazón de todo. Este dinero del petróleo construyó una clase media fuerte. La gente tenía buenos empleos y el país se sentía estable, a diferencia de muchos de sus vecinos. Mejoró la atención médica, aumentó la inscripción escolar y los subsidios facilitaron la vida de familias necesitadas. Durante años, Venezuela evitaba la pobreza y el caos de otras partes de América Latina. Muchos pensaban que la bonanza sería eterna. Trabajadores llegaban de lugares como Colombia, Portugal e Italia, y ciudades petroleras como Maracaibo se convirtieron en centros de actividad, con barcos que transportaban crudo por los mares hacia compradores de todo el mundo. Con el tiempo, Venezuela se ganó el apodo de la estrella brillante de América Latina. El gran problema era que Venezuela dependía demasiado del petróleo. La mayoría de su dinero venía de esto, por lo que no buscaban crear otros negocios como fábricas o granjas. Cuando los precios del petróleo estaban altos, el gobierno tenía muchísimo dinero para gastar, pero cuando los precios bajaban, los problemas llegaban rápido. En los años 80, los precios del petróleo bajaron de alrededor de $35 por barril a menos de 15, y Venezuela enfrentó grandes deudas, aumento de precios y gente enojada. En 1989, la inflación llegó al 84% y hubo disturbios en Caracas por el costo de vida, con cientos de muertos en el Caracazo. El país importaba casi todos sus alimentos porque las granjas no podían competir con los productos baratos del petróleo. Depender de un solo recurso causó problemas futuros y evidenció el riesgo de apostar todo al petróleo. A pesar de la advertencia y tiempos difíciles, el gobierno no cambió su actitud. Siguió gastando el dinero del petróleo en subsidios, programas sociales y empleos públicos en lugar de solucionar los problemas de fondo. El alza del petróleo hizo parecer que todo estaba bien, ocultando debilidades profundas. El enfoque en el petróleo también perjudicó a lugares como la Faja del Orinoco, donde las comunidades indígenas vieron sus tierras dañadas por la extracción y recibieron poco a cambio, con ríos y bosques sufriendo por la contaminación que afectaba su forma de vida. A finales de los años 90, la gente estaba harta. La riqueza del petróleo no llegaba a todos. Los pobres luchaban, mientras que los ricos parecían vivir en un mundo diferente. La alta desigualdad, reflejada en un coeficiente de Gini de 0.49 en 1998, hacía que muchos se sintieran excluidos de la riqueza nacional, especialmente tras el sufrimiento de los años 80. Hugo Chávez intervino prometiendo arreglar el sistema y dar a los pobres una parte justa de la riqueza. No era como otros líderes. En 1992 intentó un golpe militar, falló y fue encarcelado. Eso lo hizo héroe para quienes odiaban el sistema corrupto. En 1998, al postularse para presidente, prometió acabar con la corrupción, combatir la desigualdad y usar el dinero del petróleo para ayudar a los pobres. Sus palabras llegaron al corazón de la gente y ganó con el 56% de los votos, iniciando lo que él llamó la Revolución Bolivariana, un movimiento que cambió a Venezuela para bien.
Chávez empleó ingresos petroleros para ayudar a los pobres tras llegar al poder. Invirtió miles de millones en clínicas de salud llamadas Barrio Adentro, escuelas y mercados con comida barata en zonas necesitadas. El analfabetismo bajó del 9% a casi cero en 2005 y la pobreza del 50% en 1999 al 27% en 2006. Para muchos, sobre todo mujeres con mejor acceso a empleo y educación, la vida mejoró. Chávez se convirtió en un héroe para ellos. Los altos precios del petróleo, como los $147 por barril en 2008, le permitieron cumplir sus promesas. Construyó casas y dio subsidios para mantener gas y electricidad accesibles. Chávez no solo lideró Venezuela, también buscó redefinir su lugar en el mundo. Utilizó el petróleo para financiar su gobierno y obtener aliados. Países del Caribe y América Latina obtuvieron combustible barato con acuerdos como Petrocaribe y a cambio le dieron apoyo político. Sus discursos a menudo atacaban a Estados Unidos y a las grandes corporaciones, y eso lo hizo popular entre las personas que se sentían ignoradas o marginadas por las potencias mundiales. Se volvió conocido por defender a los pobres, aunque sus métodos eran polémicos. En Venezuela todo cambiaba rápido. Chávez quería el control total y no lo ocultaba. Debilitó los tribunales, el poder legislativo y el Banco Central, asegurándose de que las decisiones vinieran desde arriba. Una de sus principales acciones fue controlar Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, la petrolera estatal. En la huelga de 2002 y 2003, despidió a miles de trabajadores calificados y los reemplazó con seguidores leales. Esa decisión tuvo efectos duraderos. La producción de petróleo bajó de 35 a 25 millones de barriles diarios entre 1998 y 2013. No se detuvo, siguió bajando. Por un tiempo, el plan de Chávez parecía funcionar. Los precios del petróleo eran altos y el dinero entraba. La gasolina era más barata que el agua embotellada, la comida se vendía a precios bajos y los subsidios ayudaban a mucha gente, pero había un problema. El país empezó a importar casi todo, desde comida, medicinas, hasta ropa. Los negocios locales no podían competir con productos baratos financiados por el petróleo. Granjas y fábricas sufrieron. Entre 2000 y 2010, la manufactura cayó un 20%. Venezuela se volvió cada vez más dependiente de las importaciones y eso hizo que la economía fuera frágil. Las advertencias eran claras. Si el precio del petróleo bajaba, habría problemas. A diferencia de Noruega, que ahorró el dinero del petróleo en un fondo millonario, Venezuela lo gastó todo. No tenían plan de respaldo ni colchón. Era arriesgado y al final les costó caro. En este punto de la historia, quizá pienses que estás teniendo déjà vu. Permíteme ser el primero en decirte que no es así. Venezuela simplemente era muy mala para aprender de sus propios errores del pasado. A inicios de 2010, las grietas eran visibles. Para 2014, la producción local de alimentos cayó un 60% respecto a 1998. Luego vino el colapso. Los precios del petróleo cayeron de más de $100 por barril a menos de 30 para 2016. Esto fue un desastre. La principal fuente de ingresos de Venezuela se agotó y el país lo resintió. Con menos dinero, el gobierno buscó otras formas de obtener ingresos. El gobierno intentó reemplazar los ingresos petroleros creando el Arco Minero del Orinoco, una gran zona minera lanzada en 2016. Cubre aproximadamente el 12% del territorio venezolano, más o menos el tamaño de Portugal. Situada al sur del país, el área abarca parte de la selva amazónica y alberga muchas comunidades indígenas. El gobierno prometió un proyecto regulado para impulsar la economía, pero terminó generando anarquía, destrucción ambiental y violaciones a derechos humanos. La zona fue tomada por criminales, mineros informales y sindicatos armados en vez de minería estatal supervisada. Estos grupos usaron químicos tóxicos como el mercurio para extraer oro, lo que terminó contaminando los ríos y envenenando los suministros de agua. La exposición al mercurio provocó graves daños de salud, como defectos de nacimiento y daño neurológico en comunidades locales. Varios líderes indígenas que protestaron fueron silenciados o desaparecidos. Las ganancias a menudo no iban al Estado ni al pueblo, sino a figuras militares, funcionarios corruptos y grupos armados que usaban el comercio para financiarse. El arco minero no solo fue un proyecto económico fallido, se volvió símbolo del colapso estatal y de cómo la crisis transformó la riqueza natural en mayor sufrimientos. Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió el mando y prometió seguir su legado, pero no contaba con el mismo apoyo ni presencia. En vez de cambiar, mantuvo su enfoque. Imprimió dinero, mantuvo subsidios y controló más empresas. Usó al ejército y la fuerza para mantenerse en el poder, incluso colaborando con grupos como la Guerrilla Ejército de Liberación Nacional de Colombia para mantener el control. Las granjas fueron confiscadas y mal manejadas, reduciendo la producción.
En 2017, Venezuela incumplió pagos de $60.000 millones en deuda y su economía sufrió una de las peores hiperinflaciones registradas. En 2018, la inflación fue del 17 millones% y los precios se duplicaban en días. Una barra de pan podía costar 10 veces más en una semana. Los ahorros se esfumaron y el efectivo perdió tanto valor que la gente llevaba bolsas llenas solo para comprar lo básico. Imprimían billetes nuevos constantemente, pero no se mantenían al día. El gobierno intentó arreglar las cosas con controles de precios y reglas sobre la moneda, pero eso solo empeoró la situación. Las tiendas no podían vender a esos precios y los estantes quedaban vacíos. La gente hacía filas por comida, medicinas o combustible y a menudo se quedaba sin nada. Las mujeres, que normalmente se encargaban de las compras para sus familias, eran quienes más sufrían estas dificultades diarias. Mientras tanto, Petróleos de Venezuela, sociedad anónima La Petrolera Estatal, se desmoronaba. La corrupción y mala administración redujeron la producción a menos de 40.000 barriles diarios. En 2019, los derrames de petróleo aumentaron, afectando pueblos pesqueros y la vida silvestre al contaminar ríos y costas con agua tóxica. Desde 1999, se han desviado $300.000 millones a cuentas secretas debido a la corrupción generalizada. El gas barato se contrabandeaba por la frontera para ganar dinero. Las pandillas y los oficiales militares controlaban el acceso a la comida y al combustible, haciendo la vida más difícil para la gente común. La violencia creció y más familias huyeron mientras Maduro respondió con fuerza. Manifestantes enfrentaron gases y balas, líderes opositores encarcelados o exiliados y medios independientes cerrados. Venezuela pasó de ser una democracia frágil a una dictadura total, cerrando cualquier oportunidad para nuevas ideas o soluciones. Al perder el control, el gobierno permitió que grupos criminales se volvieran más poderosos que los funcionarios locales. En las cárceles, los pranes imponían reglas y controlaban negocios desde prisión. Con el tiempo, sus líderes, llamados Megabrain, expandieron su influencia más allá de los muros de la prisión. Controlaban barrios, cobraban por protección y decidían quién vivía ahí. En algunas ciudades incluso reemplazaron a la policía. La policía real o trabajaba para ellos o se mantenía al margen. Grupos armados contrabandeaban gasolina, oro y comida, a menudo con la ayuda de soldados o personas dentro del gobierno. La frontera entre gobierno y crimen se desdibujó, dejando a la gente atrapada. Cruzar a la persona equivocada, pandillero o funcionario podía costarte todo. Y esto ya no se trataba solo de crimen, se trataba de que el poder estaba pasando a manos de quienes veían la crisis como una oportunidad para lucrar. Para mediados y finales de la década de 2010, la economía no solo estaba en problemas, se estaba desmoronando. La hiperinflación arruinó el dinero, vació tiendas y apagó la esperanza. Venezuela, antes el país más rico de América Latina, ahora es uno de los más pobres. Entre 2013 y 2021, el 80% peor que muchos países en guerra. No solo eran números, fue un desastre humano que destruyó familias y comunidades. La vida diaria era una lucha. Los supermercados y farmacias estaban sin comida ni medicinas. Los hospitales no tenían guantes ni agua limpia. En los apagones, los doctores operaban con linternas. Sobrevivir era la meta principal, especialmente para los niños. En algunas zonas, el 30% estaba desnutrido. En 2018, la gente buscaba en la basura o cambiaba pertenencias por comida. Un país antes próspero ahora moría de hambre. En 2019, 76 millones de personas requerían ayuda alimentaria y el sistema de salud colapsó por completo. Los hospitales no podían atender a los pacientes. Los casos de malaria aumentaron de 36.000 en 2009 a más de 40.000 para 2017. Las muertes infantiles subieron 30% entre 2013 y 2016. Las mujeres embarazadas tenían limitado acceso médico, arriesgando sus vidas y las de sus bebés. Los apagones, fallas en el transporte y la falta de agua volvían la vida imposible. La salud mental empeoró a medida que la gente se sentía sin esperanza y asustada. Muchos recurrieron a la fe o a grupos comunitarios solo para sobrellevar la situación. El sufrimiento hizo que millones se fueran. A finales de la década de 2010 cruzaban fronteras solo con una bolsa. Otros fueron a Perú, Chile, Estados Unidos o Europa. Las familias se dividieron cuando los padres emigraron por trabajo, dejando a mujeres y niños enfrentando dificultades. En 2025 casi 8 millones de venezolanos han emigrado. Eso es casi 1 de cada 5 personas, lo que la convierte en una de las migraciones más grandes de la historia moderna, solo superada por Siria. Los países vecinos tuvieron dificultades para mantenerse al día. Ciudades fronterizas en Colombia colapsaron y surgieron campamentos de refugiados en Sudamérica. Los que se fueron no buscaban cualquier trabajo. Muchos eran doctores, ingenieros, maestros o estudiantes.
A medida que los salarios colapsaron, incluso los mejor educados no tenían razón para quedarse. Los profesores ganaban tan poco que algunos renunciaron para vender botanas en la calle. Historia real: las mejores universidades perdieron talento y los laboratorios cerraron por apagones y falta de materiales. Entre 2013 y 2022, más de la mitad de los médicos venezolanos emigraron. Los hospitales carecían de cirujanos, especialistas y atención básica. Las escuelas cerraron o no tenían maestros. En zonas rurales, la educación formal desapareció por completo. YouTube acaba de hacer un anuncio asombroso. Está pagando a los creadores $64 millones por día. ¿Por qué? Bueno, porque YouTube no tiene suficientes creadores. Por eso ves videos en tu página principal que tienen menos de 1000 vistas, como este. Eso no significa que todos deban iniciar un canal. Si alguna vez pensaste iniciar un canal de YouTube sin mostrar tu cara, ahora es el momento ideal. YouTube paga millones diarios a creadores y ahora apoya más que nunca a canales nuevos y pequeños. Pero estoy seguro de que tienes muchas preguntas sobre cómo empezar y hacer crecer un canal. Recibimos preguntas en nuestro correo todo el tiempo de algunos de ustedes. Hemos reunido todos nuestros consejos sobre YouTube en un solo video gratuito. Así que, si eres alguien que está interesado en comenzar su propio canal de YouTube, puedes ver ese video aquí en YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción o la tarjeta en pantalla. La fuga de cerebros no solo dañó el presente, también dejó un vacío futuro. Con doctores, maestros e ingenieros fuera, casi no había gente para entrenar o reconstruir lo perdido. Un país que antes enviaba doctores al extranjero, ahora ni podía salvar a los suyos. Para muchos jóvenes que aún estaban en Venezuela, terminar la escuela parecía algo inalcanzable. Durante este caos, Maduro ha conservado el poder culpando a Estados Unidos y otros de sus problemas, llamándolo guerra económica y gritando la palabra sanciones como si fuera un grito de guerra. Maduro no solo negó la crisis, también bloqueó la ayuda que podría salvar vidas. En 2019, la oposición apoyada por Estados Unidos intentó ingresar ayuda humanitaria desde Colombia, pero el gobierno la rechazó, alegando que era una tapadera para la intervención extranjera. Los camiones fueron incendiados, se cerraron los cruces fronterizos y los enfrentamientos se volvieron mortales. Incluso organizaciones neutrales como la Cruz Roja fueron mantenidas fuera al principio. No fue sino hasta mucho después que se permitió la entrada de ayuda limitada, pero solo bajo estrictas condiciones que la mantenían despolitizada. El régimen temía que aceptar ayuda humanitaria masiva implicaría admitir su fracaso. Hablando de sanciones, en este juego de culpas sobre el colapso de Venezuela, las sanciones siempre salen a relucir, y con buena razón. A finales de 2010, las medidas occidentales se endurecieron, primero contra funcionarios corruptos y luego contra el petróleo, sustento del país. El impacto fue inmediato y fuerte. Venezuela quedó fuera de los sistemas bancarios globales. Esto causó el colapso de los ingresos por exportaciones, y la nación perdió riqueza superior al doble de su Producto Interno Bruto desde 2015. Se redujeron importaciones, subió la inflación y el gobierno quedó acorralado. Para Maduro, las sanciones amenazaban su poder. Para los ciudadanos comunes fue una asfixia lenta. Críticos dijeron que las medidas agravaron la crisis al limitar acceso a alimentos y medicinas. Partidarios insistieron en que eran esenciales para presionar a un régimen que desmanteló la democracia. Ambas perspectivas tienen peso. El resultado fue igual. Venezuela quedó aislada, fragmentada y tuvo que buscar nuevos apoyos. El apoyo llegó de socios inesperados. Rusia, China, Turquía e Irán ofrecieron préstamos, apoyo técnico y político. China otorgó más de $50.000 millones en créditos petroleros. Rusia proveyó equipo militar y sistemas de vigilancia. Irán reparó refinerías deterioradas. Estas alianzas sostuvieron al régimen, pero tuvieron un costo. Venezuela sacrificó autonomía para sobrevivir. La vigilancia y concesiones mineras extranjeras aumentaron el control y causaron contaminación y desplazamiento indígena. La ayuda fue real, pero no gratuita. Aun con acuerdos, la producción petrolera siguió bajando. Desde un máximo de más de 3 millones de barriles diarios, la producción cayó por debajo de 1 millón de barriles a finales de la década de 2010. A medida que la industria petrolera se desplomaba, la moneda nacional la siguió. El bolívar, antes símbolo de independencia, terminó siendo advertencia de hiperinflación. Fue renombrado, redenominado y rebautizado como Borba, Fuerte, Bolívar, Soberano, Dígito Bolívar. Eliminar ceros de los billetes buscaba restaurar la confianza, pero ningún intento funcionó. Incluso con cierta mejora en la inflación, todavía ronda el 180%, erosionando la confianza. La gente dejó de confiar por completo en la moneda, ahorraban en dólares, oro o bienes.
En el comercio diario, jabón, arroz y pañales reemplazaron al dinero, mostrando la pérdida de confianza en el sistema financiero. Eventualmente, Maduro aceptó la realidad. La dolarización se volvió oficial, los precios se listaban en dólares e incluso los vendedores ambulantes los aceptaban. Para aquellos que tenían acceso a la moneda estadounidense, a menudo gracias a remesas de familiares en el extranjero, la vida se volvió un poco más llevadera. Para 2023, los venezolanos en el extranjero enviaban más de $4.000 millones al año, creando una red de seguridad crucial. Pero esta economía generó nuevas divisiones. Solo una élite compraba en bodegones de lujo. La mayoría no podía pagar lo básico. Los ancianos, especialmente aquellos sin familia en el extranjero, quedaron rezagados. Maduro aprovechó la dolarización para estabilizar su gobierno. Reabrió casinos, relajó los controles de precios e invitó a inversionistas extranjeros a hoteles de lujo. Las estadísticas oficiales mostraron recuperación y el gobierno reportó un 93% de crecimiento a inicios de 2025. Esto luego se ajustó al 6%, pero el Fondo Monetario Internacional alertó sobre una contracción del 4%. Sin embargo, en la vida diaria era diferente. La infraestructura seguía rota. En zonas rurales había apagones, el agua fallaba y las carreteras se desmoronaban. El salario mínimo estaba congelado en 130 bolívares. Desde 2022 valía solo $350 al mes. Ninguna estadística podía ocultar esa realidad. ¿Dónde queda Venezuela hoy? En 2025, el país vive en un limbo extraño. Ya no se está desmoronando al ritmo de hace unos años, pero tampoco se está recuperando realmente. La vida diaria sigue un ritmo incómodo. Los dólares estadounidenses estabilizan precios y llenan las tiendas de más productos. Algunos negocios reabrieron, pero los salarios siguen bajos, los servicios públicos son poco confiables y la mayoría de los venezolanos solo intenta sobrevivir. La crisis no ha terminado, en realidad solo ha cambiado de forma. El gobierno afirma que la producción petrolera supera los 90.000 barriles diarios y que el Producto Interno Bruto crece. Pero estas afirmaciones chocan con la realidad vivida. Fuera de las grandes ciudades, los cortes de luz son frecuentes, el agua falla, los hospitales carecen de medicinas y las escuelas tienen pocos maestros porque muchos emigraron. La llamada recuperación es desigual. Unos pocos focos de progreso rodeados por un mar de estancamiento. La política aumentó la desesperanza. La elección de julio de 2024 debía ser un cambio. Edmundo González, candidato opositor, ganó contundentemente, pero Maduro se negó a ceder. Su gobierno declaró la victoria, ignoró los resultados y encarceló a decenas de líderes de la oposición. Casi 2.000 presos políticos siguen tras las rejas. Grupos internacionales condenaron la acción, pero Maduro se mantuvo firme. El ejército permaneció leal. Los tribunales lo apoyaron y la transición democrática no ocurrió. Para muchos venezolanos, la elección fue una decepción y confirmó que solo las urnas no traerían el cambio. Esto ha dejado a la nación dividida en dos realidades paralelas. Una minoría con dólares goza de bienes importados y servicios superiores, mientras la mayoría apenas sobrevive con bajos salarios o remesas. La migración, que antes era un torrente, se ha desacelerado. Esto no se debe a mejores condiciones, sino a que muchos ya se fueron y otros no pueden pagar el viaje. Los que se quedan improvisan, cultivan alimentos, truecan y juntan ingresos como pueden. Estas estrategias ayudaron a las familias a resistir, pero no pueden reparar un sistema roto. Mientras tanto, el gobierno muestra poco interés en soluciones genuinas. No ha habido una inversión importante en energía solar. En regiones soleadas como Zulia, las carreteras tienen baches, el transporte público es inaccesible y el sistema de salud carece de fondos. La brecha entre ricos y pobres crece y erosiona la cohesión social. Maduro mantiene un control firme del poder. Él controla el ejército, el poder judicial y la economía. La presión internacional no lo movió y la elección de 2024 probó que los votos no pueden destituirlo. Para muchos venezolanos, la esperanza se volvió resignación. Han visto promesas de reforma, pero el control aumenta cuando el régimen se siente amenazado. El futuro sigue incierto. Algunos en el sector petrolero piensan que asociaciones extranjeras reactivarían la producción si se levantan sanciones. Se anuncian inversiones en la faja del Orinoco y mejoras en refinerías. Pero sin cambio político, los inversionistas siguen cautelosos. Las elecciones difícilmente lograrán una verdadera transición ahora. Para la gente común, el enfoque ha pasado de esperar un gran cambio a simplemente tratar de sobrevivir un día más. Un aumento en los precios del petróleo podría traer nuevos ingresos, pero sin reformas, ese dinero solo fortalecerá a la clase gobernante en lugar de llegar al pueblo. Las instituciones son débiles, la confianza es baja y el daño de mala administración es profundo. Venezuela aún cuenta con recursos naturales y personas dispuestas a luchar por un mejor futuro.
Sin un cambio real en la cima, todo esfuerzo chocará con la misma pared. La historia de Venezuela no ha terminado. Todavía tiene petróleo, todavía tiene gente dispuesta a reconstruir y todavía tiene el potencial de levantarse de nuevo. Sin un cambio real de liderazgo que priorice a la gente sobre el poder, los mismos errores seguirán. El reto actual no es solo arreglar la economía, sino recuperar la confianza en las instituciones, en los demás, y en que Venezuela aún puede ser un hogar digno de luchar.